Año nuevo, ruta de aprendizaje para aprender desarrollo web nueva, porque este año viene impresionante y espectacular para aprender desarrollo web, programación informática y también inteligencia artificial, porque en esta nueva ruta de aprendizaje que te traigo hoy también integro y doy cabida a la inteligencia artificial, ya que las oportunidades que esto está abriendo en el mundo del desarrollo web son espectaculares y el año pasado no existían. Y obviamente tengo que decirte que el mundo del desarrollo web, la programación, la informática, la tecnología, la IA está lleno de oportunidades. Esto es así, da mucho trabajo y tiene muchísima proyección de futuro, pero también hay un gran problema en los nuevos estudiantes de informática o de programación en general, y es que se pierden mucho, tienen muchísimas dudas ante todo el mar de tecnología, ante todo el mar de novedades tecnológicas y de lenguajes y de frameworks y de IAs y de cosas que salen y no saben en qué centrarse bien. Por eso hago este vídeo, porque es verdad que hay cientos de tecnologías, cientos de lenguajes y cientos de frameworks que sirven para más o menos hacer lo mismo. Entonces, para este vídeo he seleccionado lo mejor, lo que más trabajo da, porque ese es nuestro objetivo con el desarrollo web y la tecnología, conseguir trabajo y poder vivir de ello, ¿no? Así que en este vídeo he concentrado todo lo mejor, todas las tecnologías que si las aprendes este año vas a tener muchísimas más oportunidades de trabajo y de aquí a 12 meses puede ser incluso que tengas un trabajo bastante bien remunerado en el mundo del desarrollo web y el desarrollo de software. Así que muy atento durante todo el vídeo. Antes de empezar te quiero comentar 4 detalles y 4 cosas que tienes que tener en cuenta. Lo primero es que esta ruta de aprendizaje está optimizada para que puedas conseguir las máximas oportunidades de trabajo en el mundo del desarrollo web. Por tanto, es un poquito extensa, así que no quiero que te abrumes, simplemente quiero que la sigas en orden. Segunda cosa que te tengo que decir antes de empezar, he creado una lista de correo donde estoy mandando emails diarios y donde mando consejos de programación, informática, desarrollo web, inteligencia artificial y tal. Y sobre todo también estoy mandando muchas veces libros que estoy escribiendo para pruebas técnicas, libros de lenguajes de programación con preguntas frecuentes en pruebas técnicas y tal. Así que te dejaré la lista de correo y también los enlaces a los libros gratuitos en la descripción del vídeo por si te interesa esto, ¿vale? Tercera cosa que te tengo que decir antes de empezar, durante todo el año 2026 voy a estar subiendo vídeos semanalmente. No uno, sino más de 1, 2, 3, 4, los que pueda, ¿vale? Pero todas las semanas van a salir vídeos en este canal de YouTube, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Esto también es gratis. Y la cuarta cosa que te tengo que decir antes de empezar es que debajo de mi cara, justo debajo de este recuadrito donde aparezco yo, aparecerán enlaces a formaciones donde enseño lo que te estoy explicando en esta diapositiva. Por ejemplo, en esta diapositiva te estoy explicando de HTML, pues aquí abajo aparecerá una URL donde enseño justamente esta tecnología y donde doy un curso acerca de esta tecnología y las cosas que estoy explicando aquí. Por si te interesa aprender esa tecnología, profundizar en ella, practicar, hacer proyectos y bueno, pues realmente aprenderla en profundidad. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo y empezamos con la ruta de aprendizaje para este año. Mira, lo primero que tienes que aprender sí o sí, y es una cosa súper imprescindible, es HTML. ¿Qué es HTML? Pues es un lenguaje de marcas. Las siglas en español sería lenguaje de marcas de hipertexto, donde nosotros podemos hacer la estructura de una página web. Todas las páginas web de internet tienen HTML, todas y cada una de las páginas web. Y básicamente con esto definen la estructura a nivel de textos, contenido, imágenes que va a tener una página web. Pero esta página web sería completamente en blanco y negro. No tendría estilo, no tendría color, no tendría nada bonito ni nada estético. Solamente el puro contenido en texto y los elementos. Digamos que vas a tener una serie de etiquetas, que cada etiqueta pues va a representar a un elemento de la página web. Por ejemplo, una cajita donde guarde información, el header de la página web, el menú de navegación, enlaces, imágenes, párrafos, textos en negrita, el pie de página, en fin, todos los elementos de la página web van a ser una etiqueta. Luego a esa etiqueta le puedo dar forma y estilo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con el siguiente lenguaje que tenemos que aprender en esta ruta de aprendizaje para ser desarrollador web y programador en 2026. En este caso, el segundo lenguaje que tendríamos que aprender sería CSS. ¿Qué es CSS? Pues las hojas de estilo en cascada, que serían las siglas de CSS en español. ¿Y con CSS qué podemos hacer? En concreto, pues podemos darle estilo, forma, formato, apariencia visual a nuestras páginas web para que se vean bonitas, estéticas y profesionales, ¿no? En este caso, nosotros tenemos primero un esqueleto básico de la página web, una estructura básica en blanco y negro, sin ningún tipo de formato ni estilo bonito, y con CSS lo que hago es darle forma y darle estilos para que la página web se
se vea profesional. Digamos que si la página web fuera una persona, pues HTML sería el esqueleto y CSS sería pues la piel, la apariencia, la skin, ¿no? Luego la ropa y tal, pues todo eso sería CSS. En el paso número 3 podríamos aprender Sass. Este es un paso que para mí hoy en día consideraría opcional, pero no es muy difícil de aprender, por eso lo he metido, ¿no? Ya que digamos que el lenguaje nativo de CSS está adoptando muchas cosas que tenía el preprocesador. ¿Qué es un preprocesador de CSS? Pues es un, digamos que una capa extra, digamos que le ponemos a CSS, donde le vamos a dar a CSS características especiales del lenguaje de programación. Por ejemplo, crear variables, funciones, anidación, mixins, en fin, una serie de elementos donde, es decir, le vamos a dotar a CSS de unas características que solo tenía antes cualquier lenguaje de programación común, ¿no? Pero, por ejemplo, el lenguaje ya nativo de CSS ya acepta variables, ya acepta anidación, ya acepta un montón de cosas que antes solo podíamos hacer con Sass. ¿Es recomendable aprenderlo? Sí, porque te va a habituar a luego los cambios que vayan apareciendo en el lenguaje. ¿Es imprescindible? No, te lo podrías saltar, ¿vale? Pero bueno, es una tecnología interesante. Luego, otra cosita que podríamos aprender como siguiente paso sería un framework para CSS. En este caso hay dos frameworks para CSS muy populares, como es el caso de Bootstrap y es el caso de Tailwind CSS. Mi recomendación es que aprendan más bien Bootstrap, ya que es un framework, digamos que orientado ya a componentes, o que te da componentes hechos, por decirlo así. Es decir, en Tailwind lo único que tienes es una serie de clases para darle estilo a tus etiquetas. ¿Qué sucede con eso? Pues que realmente se puede convertir un poco en código espagueti si no lo haces muy bien. Y con Bootstrap pues ya tienes una serie de clases y elementos que ya tienen unos estilos predefinidos. Entonces ya te ahorras darle estilos a muchos elementos porque ya vienen construidos con Bootstrap. Es una tecnología que se usa en muchos proyectos y es interesante de aprender, sobre todo porque si ya sabes CSS, con Bootstrap vas a poder dar estilos más rápido porque básicamente es utilizar unas clases que ya tiene predefinidas y la estructura del HTML que te dé pues para crear una tarjetita, una alerta, un botón y tal, pues simplemente le ponen unas clases a tus elementos de HTML y automáticamente tienen los estilos ya hechos para esos botoncitos y tal. El siguiente lenguaje que tenemos que aprender en esta ruta de aprendizaje, y este es muy importante, es el lenguaje de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que a día de hoy es el más popular en el mundo, es el más usado en el mundo, es el que más demanda tiene en el mundo, es el que más trabajo da del mundo, es seguramente ahora mismo el mejor lenguaje de programación del mundo, ¿vale? Y lo que nos permite es darle dinamismo a nuestra página web. Es decir, si nosotros teníamos antes una página que era la estructura y luego unos estilos, estaba bien, pero era una página estática básicamente. Entonces ahora con JavaScript le podemos dar funcionalidad a esa página web, es decir, que cuando le demos clic a un botón suceda algo, que cuando rellenemos un formulario y le demos a enviar suceda otra cosa, que saquemos datos de un servidor externo, que saquemos datos de un backend y los mostremos en nuestra página web, que tengamos una animación que suceda cuando pase algún tipo de evento en nuestra página web, que tengamos un botón que dinámicamente podamos cambiar estilos en la página web. En fin, muchísimas cosas podríamos hacer con JavaScript y no solamente JavaScript se limita al desarrollo frontend, hoy en día tiene muchas más utilidades, pero en concreto hablando de desarrollo web es un lenguaje que tenemos que aprender sí o sí este año. Obviamente en todos estos pasos yo te recomiendo que te vayas parando y vayas practicando muchísimo con esas cosas y hasta que no aprendas el lenguaje o la tecnología que toca en este paso no pases a la siguiente, ¿de acuerdo? Como sabes, para cada tecnología te dejaré un curso debajo de mi cara para que puedas aprender, interiorizar y sobre todo practicar muchísimo y aprenderlo de verdad en profundidad para poder trabajar con ello, ¿vale? Es muy importante que no te saltes la práctica porque si no, no aprendes, ¿vale? Bien, lo siguiente que podríamos aprender en esta ruta de aprendizaje y que también es una tecnología muy emergente, o sea muy buena, muy demandada, es TypeScript, ¿de acuerdo? TypeScript es un superset de JavaScript. En el 85-90% es exactamente lo mismo que JavaScript, lo que pasa es que añade tipado fuerte al lenguaje de JavaScript, ¿de acuerdo? Añade tipos de datos fuertes, es decir, añade un tipado fuerte para que cada variable tenga un tipo de dato específico y lo tengamos que indicar, de esa manera que la programación que hagamos sea más robusta. Además también añade una capa extra de compatibilidad, ya que si utilizas funciones, objetos y tal que son experimentales todavía, al transpilarlo a JavaScript en una versión anterior, digamos que le da la compatibilidad para que funcione en todos los navegadores. Entonces es una tecnología guay. También es el lenguaje que se utiliza en algunos frameworks muy populares, como por ejemplo Angular.
Lo siguiente que deberíamos aprender efectivamente es Angular, que es un framework SPA. ¿Qué es un framework SPA o cuál es el objetivo de este framework? Pues este framework precisamente es un framework para JavaScript que nos permite hacer esas single page applications, esas SPA, es decir, páginas que no recargan la pantalla en ningún momento, que son completamente dinámicas, asíncronas y reactivas con el servidor. Es decir, que es súper rápida la interacción entre las diferentes páginas de nuestro sitio web y también es súper rápida y reactiva esa comunicación con el servidor para sacar datos y tal. Entonces, digamos que el tipo de aplicación que eres capaz de desarrollar con Angular es de bastante calidad y es muy rápida y fluida para el usuario. La experiencia de usuario de una SPA es bastante buena en comparación con una web monolítica que tarda mucho en cargar cada página, ¿no? Entonces este es el tipo de aplicación que podemos hacer con Angular. Angular es uno de los frameworks para JavaScript más demandados del mercado laboral, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos que aprender, o una tecnología con mucho futuro, que tampoco la pondría como imprescindible, me pasaría un poco igual como SAS, me la podría saltar, pero es una tecnología que tiene bastante futuro, ¿vale? Que es Astro. Astro me parece un framework con muchísimo futuro para la generación de sitios web estáticos, ¿de acuerdo? Y tiene una serie de características y funcionalidades que nos permite hacer un sitio web con sus URLs amigables, con sus diferentes páginas estáticas y con su renderizado en el servidor, pues bastante guay, así que te lo puedo recomendar como framework para investigar. Bien, lo siguiente que yo te recomendaría, y llegados a este punto, es hacer una cantidad ingente de prácticas y de proyectos con HTML, CSS y JavaScript por lo menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que te veas incitado a el tema de entrar a una tecnología, aprenderla por encima, pasar a la siguiente, aprenderla por encima, pasar a la siguiente, con tal de cumplir toda esta ruta de aprendizaje en menos de un año. Claro, el problema de esto es que no terminas de tener la habilidad de desarrollar que requieres tener para dedicarte profesionalmente a ello, ya que para dedicarte profesionalmente a esto tienes que tener una habilidad pues profunda en el sentido de fluidez a la hora de desarrollar proyectos. ¿Cómo puedes conseguir esta fluidez? Pues practicando mucho con HTML, CSS y JavaScript. Y para esto te recomiendo que te hagan muchos proyectos, por lo menos 50 o 100 proyectos pequeños, no te digo que sean cosas muy grandes, te digo proyectos pequeños con pequeñas funcionalidades que vayas practicando, sobre todo con estas maquetaciones, haciendo pequeñas funcionalidades con JavaScript para que tu mente se vaya abriendo, ¿vale? Para esto he preparado un curso con más de 100 proyectos de desarrollo web con estas tres tecnologías donde, pues bueno, puedes practicar si quieres, ¿vale? Lo siguiente que te recomiendo aprender ya en esta ruta de aprendizaje para 2026 es inteligencia artificial. Y no hablo de inteligencia artificial a nivel de entro a una IA, pregunto una cosa, copio y pego. Esto no, o sea, esto lo sabe hacer hasta un niño pequeño de 3 años hoy en día, o hasta un tonto lo sabe hacer. Cualquiera sabría meterse una IA, preguntar y copiar, pegar. Es lo mismo que buscar en Google, lo sabe hacer todo el mundo, es como beber agua. Yo cojo mi botella y bebo agua. Muy fácil, muy sencillo, ¿vale? No hablo de eso. Hablo de ser más que un usuario de la IA. Hablo de desarrollar con y para la IA, ¿vale? En el sentido de desarrollar aplicaciones web con IA integrada. Esto es lo que me refiero en esta diapositiva en concreto. Yo lo que te propongo en este punto de la ruta de aprendizaje es que aprendas desarrollo web con IA integrada, es decir, que aprendas de inteligencia artificial a nivel profundo en el sentido de aprender cómo funcionan los tokens de la inteligencia artificial, cómo funciona el consumo de créditos, aprender ingeniería de prompts para que la IA te dé el mejor resultado y optimización de estos prompts para no gastar créditos y tokens de manera indiscriminada. Para esto utilizarlo en ciertas funcionalidades de tus proyectos, integrar la inteligencia artificial y poder optimizar esos prompts para que al cliente no le cueste un ojo de la cara estar integrando inteligencia artificial en su aplicación. Entonces yo te recomiendo en este punto que aprendas esto que te digo, inteligencia artificial y desarrollo web con IA integrada. ¿A qué me refiero realmente? Pues me refiero a que tú tienes un proyecto web en el cual le integras la IA en ciertas funcionalidades. Es decir, tienes un botón que a lo mejor te genera un texto, o tienes un chatbot que responde con un contexto previo que tú le das y unos prompts y unas indicaciones de sistema previas que tú le das, responde a los usuarios de una tienda o de un negocio que es tu cliente en este caso, ¿no? O tienes funcionalidades que traducen cosas en una página web, o tienes funcionalidades de IA que narran textos, o tienes funcionalidades de IA que generan imágenes y avatares en una red social. Pero cuando practiques un poco con esto, y lo puedes practicar aquí en este curso que tienes aquí abajo,
pues vas a ver que tu mente se va a abrir muchísimo y vas a ver cómo realmente la IA es tu aliado para hacer más productos y más proyectos que la puedan integrar. Esto es algo que están pidiendo muchísimo los clientes ahora y es algo que da muchísimo trabajo, el saber de desarrollo web e integrar inteligencia artificial, ¿vale? No copiar y pegar, porque eso es absurdo, sino integrar modelos de IA en tus proyectos para potenciar funcionalidades. Esto es un pepinazo y esto es algo que vas a ver muchísimo en 2026 en muchos proyectos y esto es algo que da trabajo sí o sí. Siguiendo un poco con el tema de la inteligencia artificial, vamos a pasar al desarrollo frontend con IA local, gratuita, privada y sin coste. Y offline, ¿vale? Ya que el desarrollo con inteligencia artificial integrada, como hemos visto en el paso anterior, en el paso de la ruta anterior, pues es un tipo de desarrollo que está muy bien y piden mucho las empresas en general y que tienes que saber optimizar y tienes que saber de IA más allá que un usuario. Está muy bien, pero tiene un coste para el cliente. Y esto a muchos clientes pequeños no les gusta y no lo quieren, ya que para unas labores no tan avanzadas prefieren tener IA gratuita pero integrada en su página web. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues con modelos de IA local que se ejecutan en tu navegador de manera privada, incluso pueden ejecutar de manera offline. Aquí podemos aplicar prácticamente los mismos conceptos que aplicábamos en el desarrollo web con IA cuando utilizamos modelos muy potentes como los de OpenAI y tal y cual, pero simplemente que ahora no tenemos que consumir tokens, ni gastar créditos, ni gastar dinero, simplemente que la IA se ejecuta en local en nuestro navegador. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues ya hay navegadores como Google Chrome que están integrando o que han integrado ya la inteligencia artificial que viene incluida ya en el propio lenguaje de JavaScript, pero JavaScript ya ha incluido objetos, métodos, funciones que tienen inteligencia artificial local, privada y sin coste, que se ejecuta en tu navegador. Entonces utilizan Gemini Nano para resumir textos, generar textos, traducir textos, preguntar y generar cualquier tipo de prompt en general, detectar idiomas. Para toda clase de cosas tenemos objetos muy potentes dentro de JavaScript que ya se pueden utilizar en tu navegador Google Chrome, que ya funcionan en el navegador Google Chrome, que además es gratis, privado, no le enviamos la información a nadie, y esto para el cliente pues pueden ser funcionalidades muy interesantes de IA para sus propias webs, pero que realmente pues no tiene un coste para ellos, ¿no? El problema de esto es que no está en todos los navegadores integrado, pero a lo largo de este año se va a empezar a integrar y se va a empezar a estabilizar esto y va a dejar de ser algo experimental para ser el día a día de cualquier página web. En cualquier navegador va a funcionar también. En Opera va a funcionar, en Firefox funcionará, en Google Chrome funcionará y en todos los navegadores más potentes y más populares, ya que todos los navegadores están viendo cómo integrar estas nuevas funcionalidades de IA con JavaScript. Así que es otra cosa que tienes que meter sí o sí en esta ruta de aprendizaje de desarrollo web para 2026, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que aprender es un framework para JavaScript muy popular que se llama React. React es un framework espectacular, más sencillo o con una curva de aprendizaje teóricamente menor que Angular, pero que también tiene un alto índice laboral o una alta demanda laboral. Las aplicaciones o el tipo de aplicación que puedes hacer es idéntico o prácticamente igual que lo que podrías hacer con Angular, pero con este otro framework, como te digo, puedes cubrir más abanico de ofertas laborales, y también más mercado. También hay gente que le gusta más la sintaxis que le da React. Y también es un framework bastante rápido, sobre todo muy demandado. Y como te he dicho, en esta ruta de aprendizaje mi objetivo es que aprendas lo que da trabajo y lo aprendas en un orden lógico y progresivo para que lo puedas ir aprendiendo poco a poco durante el año y puedas conseguir un trabajo. Pues React, si quieres conseguir trabajo de frontend, es un framework prácticamente que tendrías que saber, porque maximiza muchísimo tus oportunidades en el mundo del desarrollo web. Si quieres aprenderlo y desarrollar algunos proyectos como un blog, un portafolio y una red social completa, te dejo aquí este curso donde lo enseño en profundidad. Y ya pasando a otros temas, te recomendaría que en este punto de la ruta de aprendizaje profundizaras un poquito más en lógica de programación y te prepararas o te entrenaras para las pruebas técnicas de desarrollo que ponen en las entrevistas de trabajo, ya que con todo lo que hemos aprendido hasta ahora ya seríamos desarrolladores frontends, incluso desarrolladores de IA o desarrolladores web con IA, ¿vale? Eso sería interesante y te puede dar trabajo. Sin embargo, cuando vayas a una entrevista de trabajo vas a ver que muchas veces te ponen una prueba técnica. Estas pruebas técnicas poco tienen que ver con el trabajo del día a día del programador como tal, sino que pues al final te van a poner ejercicios que tampoco es que suelen ser
muy complicado, pero sí pueden ser un poquito tocapelotas o un poco que se salgan de la normalidad, y si no tienes tu cerebro entrenado para eso, pues puede ser que palmes en la entrevista o en la prueba técnica. Entonces te recomiendo que pares a entrenarte en temas de pruebas técnicas. Eso te va a dar mucha lógica de programación y te va a enseñar también a resolver algoritmos y pruebas que suelen poner en estas entrevistas, y así que puedas conseguir un trabajo mucho mejor y también que obviamente mejores tus habilidades como desarrollador. Bien, ya dejamos atrás el frontend y pasamos al backend, con por supuesto el mejor lenguaje de backend que existe hasta ahora, ¿de acuerdo? Que es PHP. Y no digo que sea el mejor a nivel técnico, porque obviamente te permite hacer cagadas como piano, obviamente. Es decir, al ser un lenguaje de tipado débil y de naturaleza de scripting, no es lo mismo que un lenguaje de tipado fuerte y que antes de ejecutar nada tengas que compilar. Es diferente, ¿vale? Porque es distinto, pero es el lenguaje backend de la web por naturaleza. Es el lenguaje que está en el 85% de la web de internet, ¿vale? Y es un lenguaje que da mucho trabajo y sobre todo tiene un ecosistema muy bueno. ¿Qué puedes hacer con PHP? Pues aplicaciones web completas que también se conecten a base de datos y que tengan toda la lógica de negocio de un proyecto, ¿de acuerdo? Es muy interesante y da bastante trabajo. Lo siguiente que tienes que aprender también para combinarlo con PHP y poder hacer aplicaciones en condiciones, pues sería SQL y base de datos en general, ¿de acuerdo? Con SQL tú puedes crear base de datos, manipular esa base de datos, manipular sobre todo y trabajar con los datos que tienes en esa base de datos, y es un imprescindible para conseguir trabajo de programador hoy en día. Si no sabes SQL, te falta muchísimo para poder dedicarte a la programación profesional a nivel full stack o a nivel backend sobre todo, ¿vale? Así que échale un ojo y apréndelo también. Lo siguiente que tendríamos que aprender ya sería algún framework para PHP. Ya que si bien es verdad que PHP es muy demandado, generalmente las ofertas de trabajo piden algún framework para PHP para programar con eso. Es decir, tenemos PHP como lenguaje, por encima tenemos el framework y a partir de ahí vamos a desarrollar la aplicación. ¿Por qué? Pues porque tenemos una base de código ya hecha, tenemos unas buenas prácticas, tenemos una seguridad, más que si lo tienes que desarrollar todo de cero dentro del propio lenguaje de PHP, donde se te pueden escapar varias cosas. Con un framework como por ejemplo Laravel o Symfony, esto se soluciona y podemos desarrollar a partir de ellos. Con esto ya tenemos unas buenas prácticas, funcionalidades ya hechas, como por ejemplo las rutas amigables, el routing, la navegación. Tenemos también la paginación, tenemos también ORMs para trabajar con la base de datos más fácil, tenemos también query builders también para trabajar con la consulta de la base de datos más fácil, lenguajes de plantillas para trabajar con esas vistas de manera más sencilla, modelos para tener representado cada entidad de la base de datos, también una arquitectura de software ya predefinida que suele ser la más acertada para un proyecto web. En fin, tenemos una base ya hecha para a partir de ahí construir. Esto es un framework y en general suelo recomendar Laravel porque es muy bueno y tiene una curva de aprendizaje leve y mucha empleabilidad. Eso sí, el que sepa Symfony va a poder acceder a trabajos mejor pagados, ya que es algo menos común o es una tecnología que suelen saber menos los desarrolladores, ¿no? Lo siguiente que podríamos aprender, hasta aquí con esto nos valdría realmente, con esto podríamos tener suficiente, pero sin embargo si hablamos de conseguir más oportunidades laborales y abarcar las máximas oportunidades laborales, sin duda aprender Node.js y MongoDB, que es un tipo de base de datos no relacional, sería una muy buena idea, ya que con el mismo lenguaje de JavaScript que trabajábamos en el frontend, puedes hacer un backend, puedes hacer una API REST, puedes tener una base de datos y consultarla también con métodos y objetos de JavaScript. Y bueno, la verdad es que son tecnologías muy rápidas para desarrollar backend y para usar siempre el mismo lenguaje de programación. También son tecnologías muy demandadas, ¿vale? Y si hablamos de backend, también tenemos otras tecnologías muy buenas, como por ejemplo Python con su framework Django, que son espectaculares, la verdad. Esto te va a abrir también bastante mercado laboral, ya que Python es un lenguaje muy demandado, pero es que Django para hacer desarrollo web es un pepinazo, o sea, es espectacular. Podríamos decir que está incluso por encima del Laravel, en el sentido de código ya hecho y funcionalidades ya hechas. Lo más sorprendente que tiene Django, aparte de todo lo que te he explicado que ya tiene el Laravel, por ejemplo, tiene cosas muy similares, pero lo más pepino que tiene es su panel de administración, que es una auténtica locura y ya viene hecho. Es decir, ya es que al propio cliente, al propio usuario le puedes dar un panel de administración ya hecho, simplemente basándose en las entidades que tiene el proyecto. Es una locura. Lo siguiente que te recomendaría aprender y que este año va a tirar muy fuerte y lo vas a ver en tu trabajo, vas a ver que lo vas a necesitar si ya tienes trabajo, y si no lo tienes vas a ver que se requiere, es desarrollo de servicios web, de API REST y también desarrollo de backend con IA integrada. ¿A qué me refiero con esto? A que tú puedes desarrollar una API REST
normal de toda la vida, y deberás a partir de ahora en 2026 tener métodos, endpoints, rutas específicas que tendrán funcionalidades de IA, que tendrán un modelo de IA integrado y que devolverán datos que previamente ha procesado una inteligencia artificial. Para esto tienes que saber todo lo que te expliqué al principio de la inteligencia artificial, optimizar prompts, tokens, créditos, saber escribir buenos prompts bien ordenados y tal. Y por supuesto saber trabajar con la inteligencia artificial, saber mandarle datos, recoger sus datos, a partir de lo que la IA te pueda devolver, aplicar una lógica para devolver una información luego al usuario. Esto es muy importante y esto lo vas a ir viendo este año, ¿vale? También te dejaré un curso de eso aquí debajo de mi cara, donde desarrollamos API REST con diferentes tecnologías de backend y le integramos la IA para que veas cómo se hace. Lo siguiente que deberías aprender sí o sí, y esto es casi obligatorio en cualquier desarrollador, es la consola o la terminal de comandos y Git y GitHub, ¿vale? ¿Qué debemos aprender aquí? Pues principalmente con la consola y la terminal debemos aprender a movernos por el sistema operativo, y con Git debemos aprender a trabajar pues con commits, con ramas, con diferentes compañeros, mezclar código, ¿vale? Subir cosas a repositorios remotos, bajar, mezclar todo ese código, solucionar conflictos, vamos, lo típico que se puede hacer. Vamos, lo típico que se suele hacer con Git. Esto no es algo realmente muy difícil y lo puedes aprender en una tarde, pero sí lo tienes que saber 100%. Lo siguiente que deberíamos aprender sería Visual Studio Code, y no hablo de Visual Studio Code a nivel clicky y la interfaz básica que tiene el editor de código, no, realmente hablo de a nivel productividad. Deberías saber profundamente cómo funciona el editor, cómo funcionan cosas como Emmet, cómo funcionan los atajos de código o los atajos de teclado que tiene el editor de código. También deberías conocer extensiones que mejoran tu productividad, ¿no? En definitiva, lo que tienes que hacer es conocer en profundidad el editor y afilar el hacha con la que cortas madera todos los días. Esto lo mismo, tampoco te lleva mucho tiempo aprenderlo, pero una vez que lo dominas, esto te va a ahorrar mucho tiempo. Es recomendable aprenderlo. Si te lo quieres saltar, sáltatelo, pero realmente el tiempo que va a ahorrar es bastante grande si mejoras un poco tu productividad con VS Code, ¿vale? Lo siguiente que vamos a aprender ya es una tecnología relacionada con la inteligencia artificial y también relacionada con la productividad en editores de código. Y es que ahora mismo, por ejemplo, en Visual Studio Code tienes GitHub Copilot como asistente de inteligencia artificial. Eso está cool, está bien. Yo, por ejemplo, lo tengo desactivado generalmente o normalmente porque me interrumpe mucho mientras que programo y a mí no me gusta, ¿vale? A mí me gusta usarlo cuando yo quiero. Entonces, bueno. Pero realmente para mejorar la productividad en un editor de código o en un asistente de código con IA, lo más potente que hay son los MCPs. ¿Qué es un MCP? Pues es un nuevo protocolo, el Model Context Protocol, salió en 2025, lleva muy poco en el mercado, ¿vale? Pero con los MCPs tú puedes conectar diferentes herramientas y extensiones y darle acceso a la inteligencia artificial a tus proyectos, aplicaciones, programas y tal, y permitir a la IA y a tu asistente con IA que ejecute tareas en tu ordenador o en tu servicio favorito o en lo que sea que tengas conectado con un MCP, de forma que le puedes decir a tu inteligencia artificial que tienes en tu editor: oye, créame una carpeta en tal directorio, en tal sitio, dentro créame no sé cuántos archivos, scrapea tal web y mete tal información ahí dentro, y después rellena la base de datos con no sé cuántos registros y modifica el archivo tal, fulanito de tal que tengo en esa carpeta para mostrar todos esos registros en el HTML con un bucle, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas, ¿no? O le puedes decir: escríbeme un correo electrónico para fulanito de tal y envíalo con la herramienta de Gmail que tenemos conectada, por ejemplo. O sea, todo esto, digamos que podría darte un plus de productividad. Sobre todo para el tema base de datos me parece muy potente porque puedes rellenar una base de datos súper fácil, puedes trabajar con la base de datos muy fácil y sobre todo también con el sistema de archivos de tu equipo. En fin, puedes conectar todos los MCPs que tú quieras para las diferentes programas, herramientas, aplicaciones que tú tengas, incluso tus propios proyectos. Y aquí viene lo gordo y lo interesante, que no es solamente utilizar los MCP, que hay muchos en el mercado para las diferentes herramientas que hay y los que tú te puedes desarrollar, sino que además de darle capacidades que antes la IA no tenía y de darle acceso a proyectos y aplicaciones, además, para mejorar esta productividad, tú puedes desarrollar tus propios MCPs, de forma que la IA o el chatbot de IA se convierte en un nuevo tipo de frontend. De forma que si tú, por ejemplo, tienes un cliente que le has hecho una página web, una aplicación web, y él quiere, le desarrollas un MCP
que se va a poder conectar a asistentes de IA, entonces que se pueda consultar esa página web, ese servidor, ese frontend y backend, se pueda consultar desde el chat en modo escrito y que con lenguaje natural le puedas pedir, oye, como usuario, ¿vale? Ahora loguéate con estas credenciales que acabo de poner, ahora créame un artículo de pim pam pum y sigue a tal usuario y las tareas que se te ocurran, ¿de acuerdo? Aquí la imaginación es tu límite, pero que sepas que un nuevo tipo de desarrollo que vas a ver en 2026 también es el desarrollo de MCPs y es muy importante que te subas a este barco porque lo vas a estar viendo mucho, ¿vale? Luego, otra cosa que podríamos aprender y que es muy interesante de cara a 2026 y completa muchísimo el perfil de un desarrollador es el desarrollo de automatizaciones y agentes de inteligencia artificial. Para esto la herramienta líder del mercado es N8N, que nos permite desarrollar agentes, automatizaciones que se ejecutan por diversos motivos, ya sea que sucede algo o que en un horario programado está esa automatización programada para que se ejecute, y también desarrollar agentes que toman decisiones, ejecutan tareas, guardan y procesan información y hacen lo que nosotros queramos en base al prompt y las herramientas que le conectemos. Aquí de nuevo estamos hablando de MCPs que le conectamos a un agente de IA, por eso es importante el paso anterior, ¿no? Entonces, bueno, desarrollar agentes de inteligencia artificial para tener chatbots con inteligencia artificial para negocios, automatizaciones que ahorran tiempo a las empresas, para tener también agentes que solucionen muchísimos tickets en sistemas de soporte y para lo que se te pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Para lo que se te pueda ocurrir es muy interesante aprender N8N. Cada vez más lo están buscando en las empresas de desarrollo de software porque es un complemento perfecto para un desarrollador. El que sabe programar le resulta fácil también aprender N8N, y si quieres aprenderlo te dejo aquí un curso donde hago más de 15 workflows para enseñarte N8N desde cero y que a partir de ahí puedas volar libre como un pajarillo por el cielo y puedas desarrollar lo que tú quieras con N8N. Y ahora vamos a pasar a una tecnología que está muy olvidada pero que es muy importante, que es jQuery. ¿Por qué te digo que está muy olvidada y es muy odiada? Pues porque es una tecnología un poco obsoleta, pero es muy demandada a nivel laboral. Si buscas ofertas de trabajo verás que muchas tendrán jQuery por ahí. Y es que hay que mantener proyectos legacy, hay que mantener proyectos antiguos, hay que mantener proyectos viejos, y el JavaScript antiguo estaba hecho con jQuery, ya que te permitía trabajar más fácil con JavaScript cuando no existían ni la mitad de métodos que existen ahora, ¿no? Así que aprender jQuery te lleva un par de horas, muy fácil, y te puede abrir muchas puertas a nivel laboral. Aprenderlo no te cuesta absolutamente nada, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos que aprender sería cómo subir un proyecto a internet y a la nube, ¿vale? Para esto tenemos dos alternativas: hostings y VPS, ¿de acuerdo? Con un hosting subes una página web de un stack normal, HTML, CSS, JavaScript, PHP, por ejemplo, o Laravel o WordPress o tal. Y con un VPS puedes subir no solamente eso, sino proyectos con otro tipo de stacks, Node, Mongo, PHP, Django, N8N, por ejemplo, también puedes hospedarlo en un VPS que te salga mucho más barato. Y bueno, pues tienes que aprender a cómo publicar una página web. Tampoco te pido que sepas desplegar de una manera súper avanzada, pero que tengas las nociones básicas de despliegue de proyectos web, porque eso te puede también servir para tus proyectos personales y para el trabajo. ¿Qué hosting y qué VPS te recomiendo? Te los dejaré en la descripción del vídeo, y aquí te dejaré un curso donde enseño a desplegar toda clase de proyectos web, ¿vale? Y con esto ya sería más que suficiente. Con esto tendrías una preparación excelente y extraordinaria para poder conseguir trabajo como desarrollador web, programador y desarrollador de agentes de inteligencia artificial. Estarías más que preparado a nivel laboral. Y con esto yo creo que podrías conseguir trabajo más pronto que tarde, ¿vale? Pruébalo, aprende conmigo, practica y lo verás. Ahora, puede ser que haya gente que diga, ay, ha faltado esto, ha faltado lo otro. Bueno, te doy una serie de ideas también interesantes de cositas extra que puedes aprender que también te pueden servir mucho. Por ejemplo, una cosa que es de las que más veo importante, aparte de lo que es tecnologías y tal, es habilidades para entrevistas de trabajo, también conocidas como interview skills o habilidades blandas o como quieras llamarlo, ¿vale? Eso es interesante, ya que en las entrevistas de trabajo, pues obviamente si tienes buenas habilidades vas a poder negociar mejores salarios, mejores puestos y bueno, vas a poder conseguir un trabajo más rápido, ¿no? Otras tecnologías interesantes podrían ser WordPress, ya que es el CMS más usado del mundo, Next.js, que es el framework para React por excelencia también para desarrollar aplicaciones con renderizado en el lado del servidor, Vue.js, otro framework muy popular, etcétera. Podríamos hablar largo y tendido porque hay muchísimas tecnologías en el mercado, pero creo que hasta aquí hemos cubierto las más importantes, las que más oportunidades te van a dar, ¿de acuerdo?
he condensado todo lo que más oportunidades te puede dar. Podemos hablar de muchas más tecnologías, de muchas más novedades, de muchas más cosas, pero con esta ruta de aprendizaje, si aprendes todo esto paso a paso y practicando tranquilamente durante el año, vas a ver que durante este año te va a ir muchísimo mejor en el mundo del desarrollo web. Puede parecer abrumante, pero muchas cosas se relacionan entre sí. Es decir, puede parecer muy complejo, pero si ya sabes un framework de JavaScript, el siguiente te va a resultar muy fácil. Puede parecer muy difícil, pero si ya sabes un lenguaje de backend, el siguiente te va a parecer muy fácil. Puede parecer muy difícil, pero si ya sabes un lenguaje de programación, el siguiente es un paseo. Y puede parecer muy difícil, pero si ya sabes programar, por ejemplo, N8N te va a parecer una broma, porque es todo, no es ni siquiera con código en general, es no code, entonces es pinchar, arrastrar cosas y tener la lógica bien entrenada, ¿no? Entonces no es tan difícil como parece, simplemente hay que ponerle voluntad y ganas, ¿vale? Así que sin más, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo de este canal de YouTube que vendrá muy pronto, seguramente mañana o pasado te subo otro, ¿vale? Así que suscríbete y no te lo pierdas. ¡Chao!